titulares. Embajador aseguró que en Ecuador hay testaferros que lavan dinero en equipos de fútbol. Petroecuador resolvió dar por terminado contrato de póliza con Seguros La Unión. Abad informó que existen inconsistencias sobre su viaje a Israel. Corea da apoyo logístico y tecnológico a la policía de Ecuador. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué gusto saludarlos en este día viernes. Bienvenidos una vez más a Noticias Soromar en su primera emisión. Personal técnico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizó la destrucción de aproximadamente 30.000 municiones letales y no letales. Pedro, buen día. Katy, televidentes, este material fue decomisado en las operaciones militares de control que se realizan en todo el país. Aquí iniciamos Noticias Soromar con la siguiente información. Una misiva dirigida a los ecuatorianos, la vicepresidenta Verónica Abad dio detalles sobre la organización previa de su viaje a Israel, misión que le delegó el presidente Daniel Noboa. De los puntos que destacó la funcionaria es que no se demuestra una planificación previa ni una articulación interinstitucional. Según Abad, la decisión de Noboa ha hecho que sea imposible para las diferentes instituciones como Cancillería, Finanzas y demás encontrar una figura legal. Por último, otro de los problemas que se destaca es la falta de seguridad. Y hablamos ahora del Consejo de Administración Legislativa CAL, porque acogió la solicitud de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y autorizó la unificación de 37 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal como un medio para contribuir para combatir la inseguridad en el país. Se anunció mediante un comunicado en la red social X, donde la entidad aseguró que la unión de los proyectos permitirá dar un tratamiento ágil a las propuestas. Y el gerente subrogante de Petroecuador, Reinaldo Armijos, informó mediante una entrevista que la empresa resolvió dar por terminado de manera anticipada el contrato de póliza de seguros con la compañía Seguros. Escuchemos. Uno de los informes en los cuales la Jefatura de Seguros emitió, se indica que existe una baja en el valor de indemnización que efectúa la póliza en lo que se refiere a la gerencia de exploración y producción, que se deba de 500 millones a 220 millones, ¿sí? Y con lo cual no hemos encontrado, de hecho, un sustento legal y formal y técnico para haber reducido la indemnización específicamente en estos valores. La segunda es que la forma de pago, de hecho, de esta póliza se llevó a cabo de una manera un poco acelerada, o sea, de hecho, muy acelerada. ¿En qué sentido? En los pliegos o en los términos de referencia lo que nos indica es que la compañía, una vez suscrito el contrato que se realiza, debía haber emitido la factura en un tiempo de 45 días. Lo único es que se realizó 9 días posteriormente a la firma del contrato. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó retirar la terna enviada por el expresidente Guillermo Lasso para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Para su efecto, se dieron 5 votos a favor y 1 abstención. A continuación, las declaraciones de las autoridades de control. Que indica que se expida el reglamento para la designación de la Autoridad de Protección de Datos por la terna prevista por el Ejecutivo, y en su disposición general dentro del registro oficial indica en todo lo no previsto en el presente reglamento o en caso de duda de su aplicación, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social absolverá y su cumplimiento será obligatorio, como indica el registro oficial. Este pleno no está facultado a absolver de manera arbitraria la petición del señor presidente. Por lo tanto, y en consecuencia, dejo a consideración de las y los consejeros lo dicho en esta intervención, a fin de disponer a la coordinación jurídica elabore un informe jurídico sobre el proceso a seguir respecto al oficio número T004
SJG 23003. Y ahora pasamos a contarles que el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, indicó que narcos y corruptos tienen testaferros para lavar el dinero en los equipos de fútbol, así como en los medios de comunicación. Escuchemos. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Ecuador recibió la donación de drones y capacitación para la Policía Nacional. La Embajada de la República de Corea realizó la entrega simbólica de 2 drones con sus kits para la policía ecuatoriana. Este tipo de donación forma parte de las acciones de cooperación diplomática que se mantienen en el ámbito de seguridad pública y ciudadana. Que ascienden aproximadamente a $294.336. Y esta no es solo una donación de un país hermano, es un gesto de amistad. Es un símbolo de nuestra lucha contra el crimen y de la mejora en la seguridad pública. Además, para usar estos drones, se impartirán 2 sesiones, en las que abordarán temas de manejo, de teoría básica de drones, cultivo de capacidad de pilotaje y demás. Conjuntamente hizo énfasis sobre la importancia de este tipo de colaboración en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Así que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Combate al Delito, presentó a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea una propuesta para participar en los cursos País 2025, cuya temática es Análisis Prospectivo y Técnicas de Investigación Criminal. Programa que otorga becas completas a 45 funcionarios del Ministerio y Policía Nacional para ser capacitados por Corea en lo antes mencionado. Y aparte de esto, también los conocimientos que van a ser impartidos por ustedes, compañeros policías, hermanos policías de la República de Corea, serán depositados en tierra fértil, en esos hombres y mujeres policías que van a estar siendo capacitados por ustedes, quienes tendrán que replicar esos conocimientos al resto de compañeros policías. Con este tipo de apoyo logístico y tecnológico, se pretende seguir aumentando y profundizando los espacios de cooperación en temas de seguridad. Belén Mendoza, Noticias Romar. El presidente de la República, Daniel Noboa, en su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, se refirió a la situación de inseguridad en el país y sobre las amenazas de muerte que reciben. Por lo tanto, este Consejo debe alentar el incremento de la cooperación, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología para superar los desafíos que presentan las amenazas de seguridad y de ciberseguridad. El tráfico ilícito de armas y el de estupefacientes, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son solo algunos ejemplos de las actividades de las bandas criminales que afectan la paz ciudadana y el desarrollo de nuestras naciones. Debemos siempre recordar que trágicamente estas actividades perjudican de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Para mi gobierno y para mí personalmente, existe una deuda pendiente, ya que dentro de las mismas elecciones tuvimos a un candidato presidencial que fue asesinado. Asimismo, en 2 caravanas tuvimos ataques armados y casi todos los días por los últimos 60 días hemos tenido amenazas de muerte. Es una deuda, la paz es una deuda que tenemos con nuestros votantes.
Guayaquil y San Borondón firmaron un convenio para combatir la inseguridad en ambos cantones. El tratado también permitirá el intercambio de información que permita coordinar acciones más rápidas contra la delincuencia. Lo que se busca es la sincronización entre ambos centros de control y videovigilancia para actuar y dar respuesta cuando la inteligencia detecte un delito. Esto permitirá movilizar recursos como el contingente de la Policía Nacional o las unidades de socorro. Lo que queremos es evitar que cuando la inteligencia de seguridad de San Borondón esté siguiendo algún ladrón, algún carro que pase un puente y se pierda la comunicación, con el convenio que estamos firmando va a seguir la inteligencia atrás de cualquier acto delictivo. Eso va a permitir prevención a las violencias, también reacción inmediata. La interacción no solo facilitará las respuestas al delito, sino aplicar una verdadera y efectiva prevención, especialmente en las inmediaciones de La Puntilla, que pertenece a San Borondón y colinda con el norte de Guayaquil. Trabajamos más allá de nuestras competencias, que gestionamos, que tomamos acción y que ejercemos un plan que en San Borondón ha venido dando resultados y que se va a hacer más grande ahora que vamos a trabajar de la mano con Guayaquil. Finalmente, los alcaldes anticiparon que esta cooperación podría extenderse a cantones vecinos como Daule y Durán, y que incluso ya se han sostenido diálogos con sus alcaldes para unir esfuerzos en la lucha contra la delincuencia. Cristian Arias, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias y entrevistados también. Y precisamente por los ambientes de inseguridad y hostilidad que vive el país, vamos a conversar con una especialista en seguridad sobre cuánto ha aumentado el servicio de seguridad privada en el país. Ya volvemos de inmediato. Seguimos con más información. Les contamos que viajeros que lleguen al país en las próximas semanas pueden solicitar resguardo policial en un punto instalado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Muchos ecuatorianos que viven en el exterior llegan al país para pasar Navidad y Año Nuevo junto con sus seres queridos. Y por eso la Policía Nacional ejecuta en este mes un trabajo orientado al resguardo de los viajeros que retornan temporalmente. Por ejemplo, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la urbe porteña, se instaló la semana pasada un punto seguro con 2 oficiales y 14 uniformados, que disponen de motocicletas para coordinar el resguardo de quienes arriban al aeropuerto hacia los diferentes sectores de Guayaquil. Y para aquellos viajeros que se dirijan hacia otras localidades del país, pueden coordinar el resguardo a través del sistema ECU 911. Es importante destacar que dicho servicio es totalmente gratuito. Las lluvias continúan en Muisne Esmeraldas, por ello el Comité de Emergencias Cantonal COE se reunió la tarde de este 7 de diciembre para analizar las acciones en respuesta a las afectaciones del temporal. Yuri Colorado, alcaldesa del cantón, confirmó que hasta el momento existen 5 ríos desbordados, 50 recintos inundados y más de 300 familias damnificadas. Por ello, la municipalidad coordina con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la entrega de ayudas humanitarias. A su vez, se diseñó una hoja de ruta para levantar toda la información en territorio. Además, la autoridad municipal aprovechó esta reunión para solicitar ayuda a las autoridades del Gobierno Nacional para enfrentar la llegada inminente del fenómeno natural de El Niño. Cambiamos de tema. A 4 meses de cumplirse 7 años del femicidio de Cristina Palacios, su madre ha perdido la fe en la justicia ecuatoriana, luego de varios recursos presentados por el presunto asesino para revertir la sentencia de varios años de cárcel. Después de 6 años y 8 meses de lucha, Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio, víctima de femicidio, está cansada. Dios verá, porque yo sí creo en un Dios. Yo por mí, yo ya no quiero saber nada, olvidaré.
Lo dice por las veces que ha tenido que enfrentarse a una justicia que tal parece estar a favor de los criminales, puntualmente hablando de Carlos Flores Santander, sentenciado a 34 años de prisión por el femicidio de Palacio, quien estando prófugo ha solicitado se revise su caso. Un asesino que pidió antes ya dos ayudas, dos garantías, como es la revisión del juicio, que fue negada, que fue después la casación fue negada, y ahora la instancia más difícil, que era ante la Corte Nacional. Flores desde la clandestinidad no se ha detenido. Son varios los argumentos que ha usado el asesino confeso para rever la decisión del juez que lo declaró culpable. Eso me admiraba, que dentro de lo prófugo que es pueda pedir, y dentro de su locura pueda afirmar que le defiendan. Entonces son cosas que está a la vista, ¿no? Y sería algo terrible si hubieran aceptado la posibilidad de darle la libertad o anular un juicio que fue tan sangrante para nosotros. Razones para agotarla, para afirmar que las víctimas y sus familias no tienen derechos o desconocen cuáles son. Es tan claro, digamos, que estos sujetos no deben salir en libertad, que se les debe dar cadena perpetua, o al menos en nuestro país, que las leyes son burladas, al menos no darles acciones de protección, o en todo caso habeas corpus. No tienen que tener hechos palpables. El caso de Abigail, estos son manipuladores, pero en su mente, en su ser está la muerte. La Fiscalía General del Estado brindó detalles de las investigaciones del sicariato ocurrido el pasado 5 de diciembre en Gualaceo. Se presume que el motivo del crimen fue un ajuste de cuentas. La Fiscalía brindó detalles del sicariato ocurrido el martes 5 de diciembre en el cantón Gualaceo. Juan Cárdenas, de 29 años de edad, fue víctima de varios impactos de bala por un posible ajuste de cuentas. A entregarle sustancias sujetas a fiscalización, concretamente marihuana y una tarrina cocaína, que ella se puso molesta por esa situación, que el ciudadano Jorge Saxela Cuello le había dicho que tiene las horas contadas. La madre se sintió mal por estas circunstancias, porque inclusive le había pedido a su hijo que le acompañe al hospital para hacerse medir la presión. Cárdenas recibió una llamada de Roger, otro conocido de la víctima, quien le solicitó acercarse a pocos metros del centro de salud. Al llegar al lugar, 3 sicarios, incluido el hoy procesado, dispararon reiteradas veces contra el joven. Se percató la madre del hoy occiso de que circulaban en una motocicleta 3 ciudadanos, 3 ocupantes, 2 de ellos tenían cascos y uno de ellos sin casco, a quien lo reconoció plenamente como el ciudadano Jorge Saxela Cuello. El fiscal informó que se desconoce si el occiso se dedicaba al expendio de droga. Mientras tanto, el ciudadano Jorge S. mantiene prisión preventiva por el delito de sicariato, tipificado en el COIP de 10 a 13 años de privación de libertad. La fiscal que tuvo conocimiento de este caso formuló cargos por el delito de homicidio, tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, y solicitó la prisión preventiva al señor juez, quien acogió esta petición de medida cautelar de prisión preventiva, dictando la misma y medidas de protección a favor de los familiares del hoy occiso. Mientras tanto, la madre de la víctima se encuentra dentro del programa de víctimas y testigos bajo resguardo policial. Un muerto y un herido dejó como resultado una balacera registrada el día de ayer en la ciudadela naval de Manta. Los ciudadanos se encontraban dentro de un vehículo cuando sicarios los atacaron. La víctima fue identificada como Bill Antonio Delgado Flores. Luego de terminados los procedimientos legales por parte de la policía y fiscalía, el cuerpo fue llevado hasta el centro forense. El herido responde a los nombres Kelvis R.C. Se desconoce el cuadro clínico del afectado. Escuchemos la versión oficial de este caso. Sucedió una muerte violenta en el sector mencionado. Existen varios indicios balísticos, 2 tipos de arma, una de 9 milímetros y la otra de largo alcance. Cabe mencionar que se procedió a hacer un levantamiento de información donde participa un vehículo marca Kia, color plomo. Asimismo, debo manifestar que por parte de la policía el carro se encuentra ubicado
los ciudadanos salieron en precipitada carrera y se mantuvieron en otro vehículo. El ciudadano no es de este evento, ha estado por el lugar, ha sido un roce colateral en la parte de la pantorrilla izquierda, pero está estable. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Pedro, ya regresamos con más en lo internacional. En Perú, la ciudadanía, los ciudadanos, los peruanos se levantan en contra del actual mandatario. Y regresamos para conversar con una experta en seguridad para consultarle cuánto ha aumentado el servicio de seguridad privada en las empresas y también en personas. Precisamente es lo que conversaremos después de la pausa publicitaria. Ya volvemos. Seguimos con más noticias. La Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió el decomiso de 288 armas 9 milímetros, 4 armas tipo fusil y 11.850 municiones. Tras labores investigativas, agentes de la Fuerza Pública identificaron un vehículo interprovincial de transporte de pasajeros que salió de Napo con destino a Quito y que presuntamente transportaba armamento y municiones. Inmediatamente los uniformados ejecutaron un operativo de control en el sector de Baeza. Según la información del comandante de la policía, César Zapata, las armas estaban escondidas en paquetes negros, perfectamente embalados en el interior de la unidad de pasajeros. Esta intervención dejó un detenido, quien sería el conductor del bus. Agentes antidrogas de la Policía Nacional decomisaron más de 1 tonelada de cocaína que pretendía ser enviada vía marítima a España. La incautación se dio en un puerto de la ciudad de Guayaquil, tras la inspección a 2 contenedores con café de exportación. El alcaloide estaba dentro de 39 maletas. La entidad no detalló si este hecho dejó detenidos. Y el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó el pedido de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. Por su parte, la Fiscalía se pronunció al respecto. Con 5 votos a favor y 1 abstención, el Consejo de Administración Legislativa CAL admitió a trámite el pedido de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Al respecto, la primera vicepresidenta de la legislatura justificó la decisión. No se debe entender el ejercicio de la fiscalización como un mecanismo de persecución, sino como un mecanismo de no impunidad. Ningún funcionario es intocable y que ningún funcionario o funcionaria, por poderosa que parezca o que se crea, está por encima de la ley o excluida de estos procesos de control. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dio a conocer que la asambleísta interpelante del juicio, Gisela Garzón, de la Revolución Ciudadana, subsanó las pruebas sobre el pedido contra la fiscal y con esto se procedió a la calificación. Ahora el proceso pasa a la Comisión de Fiscalización, liderada por Pamela Aguirre del Correísmo. Pero una vez allí tendrá que esperar hasta que se tramiten los 6 juicios que están pendientes desde la Asamblea que fue disuelta, más los del exministro de Energía, Fernando Santos, y el exministro del Interior, Juan Zapata. Porque hay 5 juicios políticos en la comisión y esos son los que se tienen que tratar. Ahí hay un juicio político a los consejeros del Consejo de la Judicatura, hay juicio político a miembros del Consejo Nacional Electoral, hay juicios políticos del exministro de Transportes y Obras Públicas. De hecho, en ese hay 2 juicios políticos en contra del exministro David Herrera. Parece que hay uno, el secretario de Seguridad, y luego entraría el juicio político, los juicios políticos presentados en este periodo, el juicio político al exministro de Energía, Santos Albite, al exministro Juan Zapata, a la fiscal general. Kronfle también señaló que el PSC se mantiene en su postura de que no existen causales para enjuiciar políticamente a la fiscal. Sin embargo, les corresponde proceder con el trámite.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado se pronunció a través de un comunicado, advirtiendo que el pasado 4 de diciembre la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional emitió un informe técnico jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos en el pedido de juicio, detallando que no estaba enmarcado en los lineamientos constitucionales del debido proceso, puesto que el anuncio probatorio señalaba la presunción de que los testimonios anunciados por la solicitante del juicio serían sobre casos penales de justicia ordinaria y no bajo el fundamento de incumplimiento de funciones. Con ese argumento, según la Fiscalía, la votación del CAL demuestra una flagrante transgresión al principio de independencia de funciones y reiteró que la solicitud de juicio carece de argumentos fácticos y jurídicos. Lo cierto es que una vez que el trámite contra Diana Salazar se encuentra en la Comisión de Fiscalización, dicha mesa deberá recopilar pruebas y receptar comparecencias para posteriormente emitir un informe que pasará al Pleno con recomendaciones sobre si llamar o no a juicio a la funcionaria. Pero todo esto será luego de que Fiscalización evacúe los procesos que tiene pendientes en este corto periodo legislativo. Tania Loor, Noticias Oromar. Perfecto, en estos instantes vamos a conversar con Lisette Moreira. Ella es especialista en seguridad tecnológica y precisamente vamos a conversar sobre la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que aprobó la Asamblea Nacional y que en estos instantes se encuentra en el Ejecutivo para su veto total o parcial. Y también alrededor de algunos aspectos que están implícitos en el servicio de seguridad privada que se brindan a las empresas y también a los individuos que la requieran, sobre todo en estos momentos que el país vive situaciones bastante complicadas y violentas. Muchísimas gracias, mi querida Lisette Moreira, por acompañarnos en Noticias Oromar. Y precisamente la primera interrogante va relacionada a la aprobación de este proyecto de ley que ya está en manos del Ejecutivo. ¿Cuánto refuerza el trabajo a quienes brindan ese servicio de seguridad privada en nuestro país? Bienvenida, Lisette. Buenos días, ¿qué tal, Pedro? Bueno, el tema de generar una ley es constituir ese marco legal para que pueda cambiarse la situación que está ocurriendo hoy por hoy. Independientemente de que haya espacios donde la ley cambie cosas de manera más menor, por decirlo de alguna manera, no significa que no tenga cambios sustanciales. El hecho de portar armas, el hecho de liderar algunos temas que han sido más fundamentales, lo que busca es cambiar la situación como ocurre. Entonces, creo que la iniciativa era necesaria, no en la referencia a que porten armas, por ejemplo, sino a la referencia de que como venía funcionando no lo está así. Entiendo que el Ejecutivo está en la revisión de la ley y que el objetivo no es que sustituya la seguridad privada a la seguridad pública, sino más bien que complemente de alguna manera importante. En términos de tecnología es importante tener también en cuenta que hay un montón de tecnologías que no están homologadas, que no están validadas y que simplemente se nos vuelve un tema de un artefacto más para la seguridad. Entonces tenemos que ir todos en el mismo camino, seguridad pública, seguridad privada. Lisette, y que los trabajadores que realizan este servicio, que prestan este servicio de seguridad privada puedan portar armas, ¿cuánto garantiza o cuánto refuerza el trabajo que realizan? Porque hoy en día la situación está bastante compleja y delicada y se dicen que los delincuentes están mejores armados que inclusive hasta la misma Policía Nacional o la Fuerza Pública. Sí, el tema es el siguiente. Cuando nosotros vemos una amenaza, un incidente, siempre es más probable que tengamos a un guardia de seguridad más cercano al lugar de los hechos. Ahí hay un siguiente capítulo que es la capacidad de respuesta y cuáles son los puntos hasta los que puede llegar la seguridad privada. Entonces, lo que se busca muchas veces es que sea disuasor, que las reglas del juego se allanen un poco y que no sean solo los delincuentes los que están armados y todo el resto de la gente en indefensión. El siguiente punto, como decía, es el tema de la capacidad de respuesta. Independientemente de que estemos hablando de una seguridad privada o una seguridad pública, lo que necesitamos es tener refuerzos rápidos, tener una capacidad de respuesta dependiendo de la amenaza de una manera más efectiva. Entonces, lo que ocurre es, hay un incidente, si vienen 5 personas, por más que haya un guardia de seguridad con un arma, no vamos a lograr mucho. Entonces, el siguiente paso es que pueda tener refuerzos tanto de la policía como de las mismas compañías de seguridad para que tengan una mejor capacidad. Es donde entra nuevamente la tecnología. Se ha visto mucho en los últimos tiempos que un guardia de seguridad tiene como parte de su
su equipaje, de su uniforme, un celular que tiene quizás una aplicación y que pretende ser un radio. Muchas veces me dicen, ya, pero los radios son un instrumento caduco. Pues el tema del radio es la inmediatez de la comunicación, el tener un botón de emergencia que pueda activarse rápidamente e incluso que remotamente se pueda tener cierta información para enviar lo más rápido posible refuerzos. Entonces ahí es donde entra otro tipo de tecnología, las tecnologías de comunicación. Y asimismo tenemos las cámaras de CCTV, tenemos las cámaras portátiles o las cámaras corporales, bodycams, que lo que hacen es aumentar la información y no sustituyen al guardia de seguridad, no sustituyen al policía, pero son un complemento, ayudan un refuerzo, claro. A una mejor reacción. Lisette, pero sin que el trabajador de seguridad privada no porte armas y no tenga una ley que los ampare, ¿cuánta indefensión sentían y cuánto aporte van a sentir con esta nueva ley que probablemente va a ser aprobada por el Ejecutivo? No sabemos si será total o parcial, pero necesaria sí es. Sí, como lo mencionaba, el tema es un poco dispersor. Hay unos requisitos importantes para portar armas. De hecho, hace pocas semanas que se capturó a un cabecilla de una de las bandas, encontraron que tenía permiso para portar armas. Entonces, hay ciertos requisitos para que lo hagan y para que también lo usen con responsabilidad. Entonces, ahí queda la parte complementaria que yo creo que la ley tiene que reforzar, es qué tipo de entrenamiento tiene. Porque no es solamente el portarla, es saber usarla a tiempo. Hemos tenido, sí, algunos casos en la ciudad de Quito hace unos meses. De hecho, se trató de penalizar al guardia que disparó porque hubo un muerto que era un delincuente. Y tuvieron que salir los abogados a defenderlo. Entonces necesitamos también encontrar esa capa de protección legal, pero también de protección institucional, que sepan utilizarla para que incluso al momento de judicializar tengamos todos los elementos para que el guardia tampoco se le atribuya algo que no corresponde. Entonces es importante que haya estas capas de seguridad, de blindaje jurídico también para los guardias, y no está solo en la ley. Entonces hay temas, por ejemplo, el Código Penal, que también tiene que cubrirse de alguna manera, entendiendo que es una defensa, que es más legítimo que un guardia tenga un arma que un... Claro. En todo caso, ustedes perciben que es importante que se apruebe esta ley para darle seguridad de alguna manera a quienes brindan este servicio. Lisette, los índices de inseguridad en nuestro país definitivamente son alarmantes. Ecuador se ha convertido en un país sumamente peligroso. Y en este ambiente de hostilidad, ¿cuánto ha crecido la demanda del servicio de seguridad privada para empresas y también personal? Bueno, se habla hoy por hoy de que hay más de 180,000 guardias de seguridad. Si hacemos un cálculo sencillo, cada vez tenemos más guardias, los tenemos en más lugares y los tenemos de diferentes maneras. Hay lugares, por ejemplo, donde se está respaldando por seguridad electrónica, es por ejemplo tener las cámaras, tener diferentes tipos de alarmas, etcétera. Entonces, si nos ponemos a ver, hay un crecimiento abismal, y esto depende obviamente de la situación de inseguridad. El problema es que los temas de seguridad que tenemos en el día a día están vinculados a amenazas regionales de seguridad, a un crimen organizado, a cárteles de tráfico de drogas, a diferentes tipos de amenazas. Entonces, si nos quedamos en los guardias de seguridad, claro, podemos evitar el robo a una tienda, a un supermercado, pero no vamos a evitar un ataque muchísimo más grande. Por eso se insiste en que una capa que tiene que ser más preventiva esté a manos de los guardias de seguridad. Incluso se habla de guardias municipales, seguridad preventiva en algunos sitios, que son guardias que cumplen una labor de guardias, pero desde la municipalidad. Y siguiente, sí, una capa que tiene que fortalecerse a nivel tecnológico, que es la Policía Nacional. Pero tenemos indicadores, Lisette, de cuánto ha crecido el servicio de seguridad para las empresas y también en personal, o sea, para el individuo que hoy siente que está con mayores situaciones de riesgo y con el mismo temor que se vive todos los días en el país por los niveles de violencia que estamos atravesando. ¿Cuánto ha aumentado en relación a los últimos 10 años o 5 años?
No existen números específicos. El hecho de que hayamos llegado a 180.000 guardias significa un crecimiento en los últimos 10 años de alrededor de 10.000 guardias por año. Se vuelve uno de los empleadores importantes del problema. Este estrepitoso crecimiento significa que no necesariamente estamos fortaleciendo la técnica, sino capturando más gente que estaba antes quizás en alguna otra función y no tienen suficiente entrenamiento para. Entonces, sí se insiste mucho en que tengan un fortalecimiento, además de en cantidad, en calidad de guardia de seguridad, que tiene que tener una constante capacitación, incluso ahora que salga la ley, que tiene que capacitarse para saber cuáles son sus potestades y sus límites. Pero se ha crecido el servicio o la demanda de seguridad privada para empresas, para los individuos, y en domicilios también inclusive. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿En qué medida y bajo qué circunstancias? ¿Por temor, por prevención, porque existen amenazas? ¿Por qué factores? Es importante y es que nos vemos amenazados constantemente por distintas partes. Un lado son las vacunas para los extorsionadores, para los negocios, pero también tenemos importante información como o situaciones como la llegada de bandas delictivas que tienen nuevos mecanismos de robar, atacar un restaurante de una manera muy rápida. Entonces, uno de los puntos en donde más ha fortalecido la seguridad privada es justamente los negocios, porque se ven afectados. Y esto también tiene una incidencia muy grave en el tema de la empleabilidad, porque se cierran muchos negocios, se evitan ciertas inversiones simplemente porque hay una acuciante inseguridad, que la percibe la gente, la perciben los negocios. Una siguiente capa sí está obviamente en los hogares. El tema de los hogares también, como digo, se complementa por el tema de seguridad electrónica, porque también algunos son, es costoso tener un guardia fuera de la casa. Normalmente se tiene fuera del condominio o de la urbanización, del conjunto habitacional, y lo que se hace es poner 1 o 2 guardias de seguridad, se refuerza con tecnología. Vemos cercas eléctricas, vemos cercas inteligentes, vemos otro tipo de tecnologías que están apoyando y aportando a la seguridad privada, pero muchas de esas operaciones se hacen remotamente y se activan nada más bajo amenaza. Entonces se activa la alarma y llega el guardia, se activa la alarma y se llama a la policía. Entonces no necesariamente es económico tener todo el aparataje de guardias de seguridad, pero muchos de los hogares están invirtiendo parte de su presupuesto también en reforzar la seguridad para sus hogares y las personas. Finalmente, la ley de vigilancia y seguridad privada que está en manos del Ejecutivo, ¿cuánto permitirá mejorar las condiciones laborales de quienes brindan este servicio de seguridad privada en el país? Yo creo que uno de los temas es que no queden las cosas en el aire. Entonces, la regularización de este tipo de empresas, la regularización de las personas dedicadas a este trabajo, hace que también se modifiquen los requisitos para desempeñarse en el cargo y obviamente que se tenga que garantizar, es como un pago adicional el que tengan los beneficios. De una u otra manera hay mucha gente que está enfocada en esta actividad y por lo tanto al ofrecer unas mejores garantías vamos a tener mejor defensión, mejor protección para su trabajo, que es uno de los riesgos laborales que tienen ellos. Entonces, sí es importante que se mejore la capacidad de las empresas y las obligaciones de las empresas de seguridad para sus guardias de seguridad. Entonces, sí es un paso importante hacia ese camino, la regularización y por lo tanto al poder incluso fiscalizar que se esté cumpliendo las normas, porque a veces se nos quedan muchas cosas en el aire. Mi querida Lisek Moreira, muchísimas gracias, especialista en seguridad tecnológica, por darnos estos valiosos aportes y sobre todo porque hoy los ecuatorianos necesitamos que se refuerce la seguridad en todos los aspectos. Pausa publicitaria y regresamos con mucha más información aquí en Noticias Oromar. Ya volvemos.
Seguimos hablando del Consejo de Administración Legislativa porque acogió la solicitud de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y autorizó la unificación de 37 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal como un medio para contribuir a combatir la inseguridad en el país. El anuncio se hizo mediante un comunicado en la red social X, donde la entidad aseguró que la unión de los proyectos permitirá dar un tratamiento ágil a las propuestas. Y un policía fue declarado inocente. El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi declaró precisamente inocente actos de servicio al policía Francis Alexander Vivas, quien fue acusado de homicidio. El agente habría acabado con la vida de un presunto delincuente haciendo uso legítimo de la fuerza en un hecho que ocurrió en 2019 en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. El Ministerio del Interior señaló en su cuenta de X que la decisión del tribunal es importante o es una importante sentencia para los 58.000 agentes policiales que enfrentan a diario la delincuencia y el crimen organizado en el país. Al norte de Manabí fueron capturados 5 sujetos, entre ellos un menor de edad, los cuales serían parte de una organización delictiva dedicada al asalto y robo en buses. A través del eje preventivo e inteligencia realizó un operativo en el distrito El Carmen. La policía ecuatoriana informó que la noche de este 6 de diciembre de 2023 fueron detenidos en Manabí 5 ciudadanos en delito flagrante. Son José Rolando Cube, ecuatoriano de 44 años de edad, quien registra antecedentes por robo y tenencia de arma y abuso de arma de fuego. Fabricio Carmelo E.B., ecuatoriano de 31 años de edad, quien registra antecedentes por procesos de robo, receptación y tráfico ilícito. Cristian Jackson Z.B., ecuatoriano de 30 años, quien no registra antecedentes. Edgar Leonardo G.R., ecuatoriano de 35 años, quien no registra antecedentes. Y G.A.Q.C., ecuatoriano de 17 años, quien se encuentra aislado. Los hoy capturados serían integrantes de una organización delictiva dedicada a cometer ilícitos en los ejes viales y unidades de pasajeros. La policía dijo que también hallaron indicios vinculantes. Un vehículo Chevrolet Aveo, Chevrolet amarillo, un taxi del año 2011, un revólver calibre 38, 3 municiones calibre 30, 7 teléfonos celulares, 2 armas blancas. Y es que según los uniformados, los sujetos tenían previsto escapar en un vehículo tipo taxi. De hecho, así era su modus operandi. Estos individuos generalmente ingresaban o se subían a estas unidades de transporte masivo de personas en los terminales ya directamente, los cuales eran ya escoltados por un vehículo particular, en este caso un vehículo taxi, quienes en medio buscaban el lugar oportuno para comenzar a asaltar y despojar de sus pertenencias de las personas que se encontraban dentro de los buses de transporte masivo. Además, de acuerdo a información de la policía, sí existen más denuncias de este tipo de delito, sobre todo en esta zona norte de la provincia. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y Ecuador está aparentemente en un grupo asequible, aunque en el fútbol nada está dicho. Con esta información estamos llegando a la parte final en Noticias Oromar. Felicidades, buenos días, que tengan un excelente fin de semana.